un emisor común, puede ser cualquier amplificador, no necesariamente operacional, ¿ya? Cualquier amplificador. Ese amplificador puede situarse en cualquiera de las 4 topologías que nosotros hemos descrito, ¿no? El Sun-Shunt, serie Shunt, Sun-serie, etcétera, etcétera, serie, etcétera. En esas 4 categorías se puede clasificar el amplificador que nosotros vamos a realimentar. Dentro de los amplificadores que nosotros vamos a utilizar para realimentar está el amplificador operacional. ¿Y qué es un amplificador operacional? Ayer ya adelantamos un poco qué cosa era un amplificador operacional. Pero aquí lo que describimos es, en forma textual y también en forma gráfica, aquí lo vamos a ver en el primer laboratorio. El amplificador operacional no es más que un amplificador de varias etapas. Eso es una operacional. En la primera etapa tiene un amplificador diferencial, obligatorio, porque son 2 entradas las que tiene el operacional. Obligatorio, ahí tiene que ir un amplificador diferencial. La segunda etapa puede ser cualquier tipo de amplificador. Ahí requerimos amplificar más la señal de salida del diferencial. Tenemos que amplificarlo más porque necesitamos un amplificador de gran ganancia. Entonces, ese amplificador, la siguiente etapa del amplificador operacional del diferencial, vendría a ser cualquier amplificador que tenga una buena ganancia. Y uno de ellos es el Darlington, ¿no es cierto? La configuración Darlington tiene una ganancia que es el beta al cuadrado. ¿Ya? Con eso ya obtenemos una buena ganancia del amplificador. Entonces, la siguiente etapa del operacional es un Darlington, generalmente, no todos. Generalmente colocan ahí un Darlington. Listo. La tercera etapa, son varias etapas, ¿no es cierto? La tercera etapa, un desfasador colocan ahí porque en la salida del operacional no debe haber continua. Solo debemos tener la señal alterna, o sea, la que nosotros queremos amplificar. Continua no debe existir. Pero debido a la polarización de los transistores del operacional, siempre se introduce ahí una continua. Se filtra una continua en la salida. Entonces, para evitar esa continua, se coloca ese amplificador, esa disposición de transistores de desfasador, que evita la continua. Desfasa la continua de manera que lo compensa. Compensa la continua. Y a la última etapa, es importante colocar un amplificador que tenga características de salida de resistencia baja. Porque como este es un amplificador de tensión, requiere que su resistencia de salida sea baja, lo más baja posible, para que toda la potencia vaya a la carga y poca potencia se consuma, poca o nada, ¿no? O casi nada de potencia se consuma en esa resistencia de salida. ¿Y quién da esas características? Lo proporciona el colector común o lo que conocemos como seguidor de emisor. Eso es en sí un operacional. Entonces no hay nada de que no hemos hecho operacionales y está. No, yo no le veo como un tema específico amplificador operacional. Estamos viendo en general amplificadores. Uno de ellos es el operacional. Y dada la situación de su ganancia, dada la situación de su ancho de banda, etcétera, 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 sus características particulares, este operacional se ha convertido en uno de los amplificadores de mayor utilización, mayor uso para pequeña señal, ¿no? Para baja señal. Para procesamientos
de señales. Es el que más se utiliza. Entonces, importante es el operacional. Es muy importante. ¿Por qué se llama operacional? Porque puede, mejor dicho, realizar operaciones como suma, resta, multiplicación y por supuesto división. ¿Qué más? Integra, diferencia, puede realizar todas esas operaciones. ¿Ya? Al realizar esas operaciones, nosotros podemos resolver. Esos son los primeros, ¿no es cierto? Las primeras computadoras que se hicieron fueron analógicas. Y estas computadoras estaban en base operacionales, porque podían a realizar operaciones. Y con eso podemos resolver nosotros ecuaciones diferenciales, nosotros podemos resolver cualquier ecuación matemática. Dentro de ello están los sistemas de control, ¿ya? Por eso se llaman operacionales. Nada más se quedó. Ahora ya ha sido desplazado, ¿no? La computadora digital desplaza a la analógica. La analógica ya no existe. Ahora es la digital. Y ya el operacional ya no es tan importante para realizar operaciones, pero sí para procesamiento de señales. No, o sea, si ustedes quieren derivar, integrar, con un operacional se puede hacer, pero en forma digital es más fácil. A eso me refiero. Los ha desplazado los sistemas digitales a los sistemas analógicos y un poco que queda desplazado el operacional, pero sigue siendo importante porque, por ejemplo, ¿cómo acondicionan ustedes una señal? Acondicionar significa llevar a un determinado nivel una señal. Vamos a poner un ejemplo. Una línea de transmisión, ¿no es cierto? Una línea de transmisión de miles de voltios o miles de amperios, como quieran. Ahí no van a llegar ustedes nunca, porque apenas estén a 2 metros, el aire se ioniza y se carboniza, ¿no es cierto? No, es imposible. Con voltajes elevados, 2000 voltios, 3000 voltios, se puede ionizar el aire. Entonces es bien peligroso acercarse. Entonces, ¿cuál es la manera que ustedes puedan medir esa cantidad de corriente o esas tensiones elevadas? No hay manera. No van a subir con su aparato a medir ahí, ¿no? Se van a carbonizar. La única manera es utilizar sensores o transformadores de corriente para censar la corriente, ¿no? ¿Qué significa? Un transformador de corriente va a tomar esa corriente elevada de 2000 amperios, vamos a ver, y lo va a transformar a una corriente de 100 miliamperios o 200 miliamperios o 1 amperio, yo qué sé, pero corrientes donde ustedes puedan tener la posibilidad de manipularlas, o sea, medirlo con su multímetro, bueno, con su instrumento. Ya no hay peligro. Entonces, es la única manera de medir esas corrientes elevadas, ¿también? Con transformador. Bueno, ya lo tienen ustedes la corriente, digamos, a 500 miliamperios. Con su transformadorcito de corriente lo han bajado a medio amperio, la misma corriente. Ahora, esa corriente de 500 miliamperios, ustedes necesitan ingresarlo a la computadora, para que en la computadora se dibuje, pues, ¿no? Ahí la forma de onda. ¿Que van a agarrar esa corriente y lo van a enchufar a algún puerto? No, tienen que acondicionar esa señal para que ingrese a la computadora. Primero, la computadora no acepta corrientes. Tienen que acondicionarlo en forma de tensión. ¿Ya? Segundo, esa tensión que ustedes van a ingresar a la computadora tiene como máximo 3.3 voltios. Usted no puede ingresar mayor de 3.3 voltios una tensión
porque va a quemar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hace esa transformación de esa corriente de medio amperio que ha llegado de arriba? ¿Cómo hace que se transforme en tensión y luego se transforme en tensión y en los niveles que yo les he indicado, de 3.3 voltios? Eso se llama acondicionar la señal. Son circuitos acondicionadores de señal, ¿ya? Así se llama el circuito. Todo eso se puede lograr, se puede hacer con amplificadores operacionales. ¿Ya? No solamente es atenuar la señal o amplificar el voltaje o la corriente, lo que quiera, sino también se puede realizar filtraje, ¿no? Es muy importante el filtraje porque la señal de la torre o de donde está llegando, llega con ruido, pues. Siempre llega con ruido. Entonces hay que hacer filtros de ruido para evitar eso, para que esos ruidos ingresen al control. Eso también se puede lograr con operacionales, ¿no? El filtering al revés. Tienen una señal de una termocupla. La termocupla les bota señales en microvoltios. O sea, una diferencia de 10 microvoltios significa un cambio de temperatura de 20 grados centígrados. ¿Ve? Entonces, esa señal hay que ingresarla a la computadora. Al revés, ¿no es cierto? Al revés. Ahora hay que amplificar. Hay que amplificar hasta niveles de 3.3 voltios. Hay que amplificar la corriente. Si necesitan en forma de corriente, tendrían que amplificar la corriente. Si lo quieren en forma de tensión, tendrían que utilizar un amplificador de tensión, etcétera, ¿ya? Ese es otro ejemplo. Entonces, ¿qué usamos para eso? Acondicionamiento de señal. Circuitos que acondicionan la señal a esos niveles. Entonces, para eso se utiliza el operacional. Entonces, ahí está. Eso es lo que, en pocas palabras, ese es un operacional. Ahora ya las aplicaciones, suma con la operacional y hay que hacer el circuito de suma. Reste con hay que hacer el circuito. Entonces, quiero amplificar 10 veces la señal, hay que hacer un circuito con realimentado operacional. Quiero integrar, todos son circuitos ya que hay que analizarlos, o sea, se puede lograr diseñar, ¿no? Entonces, acá tenemos el operacional ya descrito en forma muy simplificada, porque tiene más el operacional, pero hemos visto, ¿no? Que acá tenemos el 741, básicamente es lo mismo, ¿no? En su datasheet está el 741 y es lo que hemos visto ahí, fuentes de corriente, el Darlington, todas las etapas que que vamos a describirlo ahora, se encuentran también en el 741. Este es un operacional en base a BJT. Acá se describe las etapas y ahí tenemos el operacional alimentado con más 10 y menos 10 voltios. Entonces, este circuito está en el Niemen, del Niemen lo pueden tomar, si no se observa bien. Ahí está el análisis en DC y el análisis en AC del operacional. Aquí no vamos a hacer análisis en DC ni en AC, porque eso ya lo hicimos en la primera parte de este amplificador diferencial, ¿no? Ahí hay un análisis en DC, en AC, en el libro del NIME. O sea, en otras palabras, está ya analizado este operacional en ambos modos de trabajo. Lo que hay que hacer es simularlo y comparar los datos simulados que vamos a obtener con los teóricos que están en el nivel. Por supuesto, vean cómo obtiene esos valores de DC el NIME, ¿no? No simplemente lo tomen como está, sino vean cómo ha hecho el análisis, cómo ha encontrado. Es sencillo el análisis en DC. Y el análisis en AC simplemente es la ganancia de estos amplificadores. La ganancia del amplificador
de la ganancia total del amplificador. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que hacer ahora ya está todo el análisis, no se preocupen de eso, ya está hecho, está en valores numéricos en el NIMEN. Lo que tenemos que hacer es este circuito llevarlo al ORCAD. ¿Con qué transistor? Con el transistor Q-Break. Acá están usando puro NPN, ya que la carga es de tipo resistiva. No hay un PNP. Todos son NPN. Entonces, también nos indica que el NPN debe tener como beta el 100, o como beta 100. Pero ya este NPN el Q-Break que usamos nosotros, ya tiene como valor por default el 100. Por lo tanto, no hay que hacer ningún cambio de parámetros al transistor. Simplemente hay que pegarlo al transistor, construir el circuito y verificar las señales tanto de análisis en continua como de análisis en alterna. ¿Ya? Eso es, ahí están todos los valores, no hay nada que esté sin valor para poder analizar. SCE que está acá adentro, no tiene valor, ¿no es cierto? No tiene valor. SCE es para desacoplar esta resistencia R4 del amplificador Darlington, ¿no es cierto? Esta resistencia R4 que está acá es para darle estabilidad al amplificador. El circuito de realimentación se llama, la red de realimentación. Está realimentando la corriente a la entrada. ¿Ya? La tensión a la entrada. Este circuito le va a dar estabilidad, pero como nosotros sabemos, ayer hemos visto que aplicándole realimentación al circuito, la ganancia baja, ¿no? Eso es lo que hemos averiguado ayer, la ganancia baja. Entonces, aquí se le está aplicando realimentación a este Darlington mediante este R4 de 11.5K, pero con eso estamos haciendo que la ganancia baje. ¿Ya? Entonces, para elevar esa ganancia, lo que hay que hacer es desacoplar este circuito, esta resistencia en alterna, ¿no es cierto? Porque para la continua sí va a darle estabilidad al sistema, pero para la alterna necesitamos que lo desacople. Y con eso aumentamos la ganancia. ¿Cómo hacemos el desacople de esto? Colocando un capacitor en paralelo con esta resistencia. Ese capacitor tiene que ser de valores elevados. ¿Por qué razón? Porque este capacitor tiene que desacoplar esa resistencia en la región de amplificación, o sea, en el ancho de banda de nuestro amplificador. Y en el ancho de banda del amplificador, las capacitancias bajas son circuitos abiertos, o sea, no ofrecen, son circuitos cerrados, perdón, son cortocircuitos, o sea, no ofrecen ninguna resistencia a la señal. Entonces, lo que hace es prácticamente es un cortocircuito y con eso el 11.5K queda desacoplado. ¿Ya? Entonces, coloquen aquí 10 micro, 5 micro, 20 micro, 15 micro, solamente es para desacoplar. Eso no va a afectar en nada al sistema. El desacoplo, por supuesto, la ganancia va a aumentar, ¿no? Bien, entonces dice, mediante el programa ORCAD, desarrollar el análisis en DC y AC del amplificador, es lo que hemos dicho. Y luego, una vez que hagamos este análisis en DC y en AC y comprobemos que este amplificador cumple todo lo que en el NIMEN está tanto para DC como para AC, ¿no es cierto? Todas las características cumpla, entonces lo
vamos a aplicar a este amplificador una realimentación. La realimentación que se va a aplicar es la primera que hemos visto ayer, es la serie Shunt. ¿Ah? Significa que tensión, vamos a realimentar tensión en la entrada, tomando tensión también en la salida. Shunt, ¿no? Shunt, tensión en la salida. Ese es el amplificador, ese es lo que tenemos que hacer. Ahora, el procedimiento que se va a realizar es el siguiente, ¿no? Montamos el circuito de la figura. Acá. Así tal como está, y ese capacitor, colóquenle 10 micro, ya, 10 micro, póngale para que lo desacople, para todos. No nos indica acá el que se llama, el valor, pero con 10 micro ya está desacoplado. Montamos el circuito, ahora realizamos análisis en DC, o sea, no ingresen ninguna señal a la entrada, solamente vamos a hacer análisis de los diferentes puntos en DC. O sea, aquí, por ejemplo, la corriente IQ, qué valor va a proporcionar, esa corriente, qué valores de tensión va a determinar en diferentes puntos, etc. Entonces, la corriente para el análisis en DC van a medir lo siguiente, la corriente de referencia. Aquí está la corriente de referencia, la I1. Corriente de polarización del diferencial, que sería la IQ. Está montado con una fuente de corriente de tipo, esta fuente de corriente es, ¿cómo se llama esta fuente de corriente? Widlar. Widlar. Es una fuente de corriente de tipo Widlar. Entonces, este IQ y este I1 van a tener diferentes valores, por si acaso. Están ya calculados, ¿no? Solamente verifiquen en su simulación que corresponde a lo que está calculado en el libro. Calcular el rango del voltaje en modo común, eso también ya lo hemos hecho, es para el amplificador diferencial. Las corrientes IR4, IR6 y IR7. IR4, ¿dónde están? IR4, IR6, ¿dónde está el IR6? Acá está, IR6 y IR7. Esas corrientes hay que verificar. Esas corrientes ya también están calculadas y hay que verificar. Y las tensiones B02, B03 y BB6. Todo eso en continua, ¿no? O sea, no coloquen ninguna entrada solo es continua. Solo requieren las tensiones B más, B menos, las corrientes trabajando con sus valores. Esos son los que van a polarizar en continua todo el circuito. Es decir, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, perdón, Q6 van a estar en la región activa. Incluyendo también el 7, el 8, el 9 también están en la región activa, ¿no? Todos van a estar en la región activa, polarizados. Listo, con eso terminaríamos nuestro análisis en DC. Simplemente entonces armen este circuito y chequeen que esos valores correspondan. Hacen una tabla y coloquen ahí valores medidos y valores simulados. Deben corresponder. Eso significa contrastar los resultados con los calculados. ¿Está bien? Hagan una tabla y ahí me colocan los valores simulados y los valores calculados. O al revés, los valores calculados y los valores simulados. No coloquen así por acá, por allá, no, en una tablita. Coloquen los valores simulados y calculados. Deben corresponder.
Ahora vamos al análisis en AC. Para el análisis en AC, ustedes necesitan medir, el análisis en AC, lo único que nos pide es medir la ganancia del amplificador. Nada más. ¿Cuánta ganancia tiene el amplificador? No el diferencial, sino el amplificador en general. Esa ganancia ya está calculada en el NIMEN. Me parece que está en el orden de los 1200 y pico, ¿no? Esa ganancia. Eso verifique. ¿Cómo lo verificamos? Colocamos una señal en el modo diferencial, porque la ganancia es en modo diferencial. Colocamos una señal en modo diferencial como tiene una amplificación de 1200, colóquenle pues un milivoltio, digamos, ¿no? Un milivoltio, para que en la salida obtengamos 1.2 voltios. ¿Ya? Entonces coloquen ahí una señal de 1 milivoltio en modo diferencial y en la salida deben medir aproximadamente 1.2, 1.3 voltios, ¿no es cierto? Con eso constatan de que la amplificación, la ganancia del amplificador es de 1200. Con eso estaría completo nuestro análisis en AC y en DC. ¿Eso qué significa? Que el operacional que está construido ahí, que hemos diseñado o lo que sea, está funcionando correctamente. Está bien. Listo. Ahora lo vamos a realimentar a este amplificador operacional. Y para eso vamos a montar esta red, esta pequeña red. Y ayer hemos hecho los cálculos de R1 y R2, cómo se puede calcular. Y es una red serie shunt, ¿no es cierto? Donde ese operacional que nosotros tenemos arriba está representado por este triangulito con un signo más, con un signo menos y un voltaje de salida o una señal de salida B0. ¿Y dónde están esas señales aquí? Pues ya les dije, B1 y B2, como ahí utiliza un diferencial, siempre se utiliza en una operacional, B1 y B2 le han puesto signo positivo al B1 y signo negativo al B2. O sea, se le reconoce de esa manera. Por no poner B1 y B2, han puesto simplemente más y menos. Pero esas son las entradas, B1 y B2. ¿Ya? Eso es un operacional, nada más. ¿Y por qué han utilizado más menos? Porque realiza operaciones. Por eso, motivo le han puesto más menos. ¿Ya? Entonces, el B1 es más y el B2 es menos. Y la salida es una sola salida, que es la B0, que está acá a la derecha. ¿Sí? Todo medido con respecto a tierra. ¿Sí? Eso sería el triangulito que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, a ese triangulito o a este operacional lo vamos a realimentar con una realimentación serie shunt que va a estar dado por R2 y R1. Ayer ya se hizo el cálculo y dice acá que debemos obtener una realimentación de 10 en lazo cerrado. Eso significa que van a seleccionar R1 y R2 de tal manera que en la salida de B0 vamos a tener 10 de una realimentación de 10. Ya no 1200. ¿No es cierto? Solo 10. ¿Ya? Pero si con el diferencial yo tenía una realimentación de 1200, ¿para qué diablos meto más amplificadores y meto la realimentación y voy a obtener solo 10 de realimentación, de ganancia, ¿no? Muchos se harán esa pregunta. En lugar de mejorar, estoy empeorando mi ganancia. Eso es correcto. Lo que indicamos es correcto. La ganancia ha bajado, pero las características del amplificador, las demás características, han mejorado. Por ejemplo, el ruido. Con el diferencial, ustedes, fabriquen o construyen un diferencial sin realimentación, con seguridad hasta lo van a agarrar con el dedo, como tenemos en el dedo microvoltios,
ese ruido va a salir en la salida. Aquí no pasa eso. ¿Ya? También se ha mejorado en la zona lineal. En el modo diferencial nosotros teníamos como máxima entrada, creo que de 10 milivoltios, 15 milivoltios, por ahí se ha calculado, ¿no es cierto? 23 milivoltios, etcétera, como máxima entrada, porque teníamos una zona lineal pequeña. Aquí ustedes pueden colocar en la entrada voltios, 1 voltio, y obtener la amplificación de 10 voltios. O sea, la zona lineal de trabajo ha mejorado. Todo eso se ha conseguido o se consigue con la realimentación. Es por eso, y la estabilidad también del sistema, ¿no? Es muy más estable, las variaciones de la temperatura ya no afectan, etcétera, etcétera. En el otro va a afectar tremendamente. Cambian el transistor y todo cambia, ¿correcto? Hemos hecho eso. Cambian los parámetros del transistor, cambió la ganancia, cambió la impedancia de entrada, cambió todo. Cambiamos el VA del transistor, cambiamos todo, ¿correcto? Aquí no. Aquí cambien el transistor, cambien el VA, cambien el beta, cambien lo que sea. Vamos a tener una ganancia de 10. Ese es el objetivo de la realimentación. Entonces vamos a implementar esto. Entonces simplemente a este circuito ya simulado le van a colocar las 2 resistencias y en la entrada que nos dice obtener la forma de onda en la salida para una onda de entrada de senoidal de 1 voltio pico a pico. Entonces en la entrada positiva colocaremos una señal de 1 voltio pico a pico, es decir, 0.5 voltios pico, y lo vamos a amplificar 10 veces, 0.5 por 10, 5 voltios. En la salida debemos tener la misma señal alterna, no indica la frecuencia, ¿no? Acá aumentenle a 1 kHz. Siempre señales de prueba, ¿no? De 1 kHz. Es suficiente. Debemos obtener en la salida una amplificación de esa señal de 5 voltios, variando en forma senoidal. Y no debe haber distorsión, porque está dentro de la zona lineal, se ha incrementado. No debe haber distorsión, debe ser la senoidal pura. Nada más, eso es lo que tenemos que hacer y luego obtenga sus conclusiones, dice, ¿no? O sea, no se olviden de qué cosa han aprendido en con esta experiencia, con este experimento simulado. ¿Qué concluyo? Que la realimentación es pésima, que la realimentación no sirve para nada, o al revés, ¿no? La realimentación es muy buena, sirve, ganamos, pero perdemos en esto. ¿Qué concluyo con la este laboratorio en realidad el nombre está un poquito mal, ¿no? Amplificador operacional simplificado. Tendría que ser el laboratorio circuito realimentado serie Shunt. Yo creo que ese es el nombre más adecuado. Pero bueno, déjenlo, porque acá no estamos viendo el operacional, sino estamos viendo la realimentación. El siguiente laboratorio vamos a hacer seguramente las otras realimentaciones. ¿Ya? Este circuito que vamos a simular el operacional, solo vamos a utilizar para este laboratorio con el fin de ver cómo funciona internamente, cómo está estructurado, digamos, un operacional. Pero para lo posterior ya no necesitamos estar dibujando cada vez esto y esto, o diferentes operacionales. Vamos a usar el 741 como el operacional para hacer todo el resto de nuestros circuitos. ¿Ya? Pero ya sabemos que tiene dentro del operacional cuánto es su ganancia, todo. Esas especificaciones ya las hemos visto ayer aquí.
Resistencia de entrada, 2 megas. Resistencia de salida, 70 ohmios. Ganancia de voltaje, 200.000. Ese es el 741. El que nosotros vamos a fabricar para este es de 1200 nada más. Este tiene 200.000. Ancho de banda, 10 Hz. Eso ya lo hemos revisado ayer, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si amplifican 500.000 veces, ya saben cuánto de ancho de banda tiene. Si amplifican 10 veces, ya saben cuánto de ancho de banda tiene. ¿Correcto? Eso ya vimos ayer en la teoría. Ese es entonces lo que vamos a... Ese es el laboratorio que vamos a hacer. Hágalo con el Simulink, perdón, el ORCAD, ¿no? Con ORCAD. Bien, eso sería entonces en cuanto a lo que tenemos que hacer. ¿Tienen alguna pregunta de lo que se ha conversado, de lo que se ha hablado? ¿Está claro todo? ¿Qué dice el señor Cayo? Ingeniero, Sí, 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 dime, amigo Rada, ¿no? disculpe, el tema de la alimentación, la última parte la podía volver a explicar, es que tengo un internet un poco lento y no le escucho un poco claro. La última parte, o sea, la serie Shunt, esa parte de serie Shunt. Sí, sí, sobre la realimentación, es que esa parte se La, escuchaba un poco recortada. ya, por la conexión, ¿no? Ya. Vamos a revisar entonces esa parte. Mire, antes que pasemos a esta parte de teoría, eh, nosotros habíamos quedado de esta manera en realizar las, la- los laboratorios. Estamos dejando la tarea del laboratorio para ustedes, para que lo presenten el próximo martes, ¿no es cierto? Martes. El otro grupo lo debe presentar el día lunes. Entonces, o sea que hay un desfase, pues. No sé, bueno, ni modo, pues vamos a tener que hacer de esa manera. Es que si lo hago, si, yo voy a elaborar también mi propia simulación para comparar los resultados con el de ustedes. O sea, el próximo martes a las 9, a la hora que tengamos, ¿no? El laboratorio 9:40, estaríamos comparando los resultados de lo que yo he obtenido con lo que ustedes han obtenido, ¿no? Si todo sale bien, no hay ningún problema, pero si hay algo que no hay en la teoría, el día viernes es topologías, ¿ya? Y ahí voy a dejar un problema. Ese problema es parte del ejercicio que lo tienen que presentar para la siguiente clase de teoría, que sería el día lunes. Y lo revisamos ese problema, ¿ya? Eso va a ir como nota también. Entonces, de esa manera, ya no estoy dejando ejercicios, todo eso, al último momento. A ver, vamos a ver lo del... Aquí teníamos nuestro... Aquí estábamos revisando. Vamos a abrir otra página.
Serie Show. ¿Alguna topología en específico, amigo Rada, o todas las? No, ingeniero, o sea, yo me refería a lo del laboratorio, lo de la realimentación, la última parte, o sea, se escucha recortado y no le puedo entender la idea en general. Lo de ayer no me dice, o sea, o lo de hoy día, No, o lo de ingeniero, ayer me refiero. lo de laboratorio, Hoy la día, última ¿no? parte, ajá, sí, lo de día. Por eso. Ah, ya, ya. Estoy entendiendo mal entonces. Ya. Entonces, habíamos indicado dentro del procedimiento que había que hacer un análisis en DC y en AC al amplificador que nosotros hemos montado en la simulación. Entonces, para el análisis en DC, ustedes montan el circuito, no colocan ninguna señal en la entrada, no colocan ninguna carga en la salida, circuito abierto, y van a medir lo siguiente: la corriente de referencia, corriente de polarización del diferencial, ahí está, ¿no? En la guía. Rango de voltaje en modo común, la corriente IR4, R6 y R7, las tensiones B02, B03 y BB6. Esas tensiones y corrientes, todos ellos corresponden a la polarización de los transistores. ¿Ya? Deben ser constantes, ¿no es cierto? No son variables, no están variando en el tiempo, no tienen una frecuencia de 1 kHz, no, todas estas frecuencias deben ser, todos estos tensiones y corrientes tienen que ser constantes. Lo miden, hacen un cuadro y tenemos nosotros en el libro de Niemann ya calculado todos estos valores. Lo calculado. Eso indica contrastar los resultados con los calculados, dice, ¿no? Los resultados, los simulados, los resultados simulados, faltaría acá. Contrastar los resultados simulados con los calculados. Entonces, ponen su medidor ahí y obtienen los resultados. Entonces, el cuadro comparativo es importante para yo verificar si es correcto lo que han hecho. Porque si me presentan eso en forma desordenada, yo voy a estar buscando todos esos valores y a veces uno hacen las cosas al revés, ponen lo de arriba para abajo y lo de arriba. Entonces me tienen buscando en un cuadrito, coloquen todos los valores y verifiquen si está bien el análisis en DC. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿ya? Si eso está bien, pasaríamos a hacer el análisis en AC. Si está mal el otro, no va a funcionar el circuito en AC. Primero tiene que estar polarizado todos los transistores en la región activa, todos. Para eso hay que medir esas tensiones y corrientes. Ahora pasamos a hacer el análisis en AC. Para hacer el análisis en AC, ustedes colocan en la entrada, en modo diferencial, en B1 y en B2, en modo diferencial, colocan una señal, ¿ya?, de 1 milivoltio. Este amplificador tiene una ganancia más o menos de 1200, es lo que está calculado en el libro. Si colocan 1 milivoltio, pues van a tener en la salida aproximadamente 1.2 volts. 1200, claro, ¿no es cierto? 1.2 voltios. ¿Ya? Eso verifíquenlo. Corresponda a lo calculado. ¿Ya?
Si eso funciona, entonces el amplificador que está acá diseñado está bien diseñado y está funcionando en la simulación perfectamente. Ya podemos hacer la realimentación de nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, esos dos primero hagan y luego montamos esta red serie Shunt. Esta red de realimentación serie Shunt se va a montar. Aquí, este circuito, este triangulito, nos está representando ese amplificador que hemos diseñado arriba, ¿cierto? Donde B1, B1 es el terminal positivo, B2 terminal negativo y la salida B0. Ahí están los tres terminales. O sea, todo esto es el triangulito con B1, B2 y B0. Ahí está. Ese sería B1, este sería el terminal B2 y este sería el terminal B0. ¿Ya? Ahora vamos a montar a ese amplificador la red de realimentación R1 y R2, ¿no es cierto? R1 y R2. Esta red de realimentación es serie Shunt, de manera que acá nos piden que tengamos obtengamos una ganancia de 10 en la salida. Colocan ustedes estas dos resistencias, que hay que calcularlas de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en la teoría de ayer. Colocan esas dos resistencias en la entrada y aquí colocaremos una señal alterna de un voltio pico a pico. O sea, un voltio pico a pico, acá sería 0.5 voltios pico, ¿no es cierto? A una frecuencia de 1 kilohertz. 1 kilohertz. Colocan ahí una señal. No es necesario colocarle la resistencia en serie, estamos asumiendo una fuente ideal. Y en la salida nosotros debemos obtener una amplificación de 10, o sea, 5 voltios menos 5 voltios. A la misma frecuencia de 1 kHz y esta señal debe ser idéntica al de la entrada, o sea, no debe estar distorsionada, ¿no? Esa es lo que hay que ver, que funcione. Eso sería todo, esto es lo que nos piden, y luego dan sus conclusiones acerca de lo que es realimentación. No tanto de lo operacional, y soy ya la parte sin la ganancia del operacional, o digo, claro, de ese amplificador que tenemos arriba, si es muy poca, si se puede aumentar, no se puede aumentar, o que la carga activa aumenta, eso ya no corresponde a este laboratorio. Acá estamos hablando de realimentación. Entonces, acá sus conclusiones, todo relacionado a la realimentación, qué se ha logrado con la realimentación, qué hemos ganado y qué hemos perdido, cuánto más hemos ganado y cuánto menos hemos perdido. Esas cosas, ¿ya? No es necesario hacer cálculos de ancho de banda, nada de esas cosas, ni análisis en AC, nada todavía, solamente hasta obtener una ganancia y ver que nuestra alimentación, nuestra ganancia de realimentación esté funcionando. Eso es lo que hay que hacer en el laboratorio. ¿Ya? No sé si ya está entendido. Eso era todo. Y, y, Ingeniero, una pequeña preguntita. y
¿Qué ha Una pregunta pasado? con respecto con la serie Shunt. Un poquito me estaba complicando con lo que era de las corrientes. Y creo que anoté un poco mal y si que me puede un poquito aclarar, por favor, eso. ¿Cómo con las corrientes? ¿Qué corrientes? O si no, mire, vamos a describir nuevamente la serie Shun aquí. Ya, está bien. Tenemos el amplificador. De esa manera hemos puesto nuestro amplificador que tiene una ganancia A y este amplificador tiene dos terminales de entrada y dos terminales de salida. Acá viene la carga y aquí vamos a aplicarle un serie Shun, de que esta entrada debemos realimentar en serie. La señal tiene que ser realimentada en serie. ¿Qué cosa? Corriente, lo que quiera, pero en serie. Eso indica serie. ¿Ya? Mm, serie. Tenemos solo los dos casos, ¿no es cierto? Serie y Shun. O sea, los dos términos. No se puede, ¿no? No hay forma de realimentar en serie una corriente. Ah, sí, sí, ingeniero, lo que pasa es que me equivoqué en lo que le dije era Shun serie.
En la parte de series, un siguiente nivel, lo que era de voltajes. Ajá, sí, sí, parece que se ha ido un momentito y ahora ha vuelto a regresar. Ya, gracias. Bueno, se ha cortado ahora, ya no sé de dónde me están escuchando, ¿no? Sí, sí le copiamos, ingeniero. Ya, ya no sé de dónde continuar. Este es un problema que vamos a estar viviendo todo el tiempo. La realimentación en serie se ha entendido, ¿no es cierto? En la entrada. La realimentación, perdón, el shunt corresponde a la salida. Shunt significa paralelo, ¿correcto? Entonces vamos a tomar aquí la señal en paralelo. Al tomar en paralelo una señal, ¿qué estamos tomando? Este es el voltaje salida. ¿Qué estamos tomando? El voltaje. Acá vendría voltaje. ¿Ve? ¿Y qué tenemos como salida? Voltaje también. Por lo tanto, este beta tiene que ser tiene que tener características de ganancia de tensión. Listo. Disculpe. Ingeniero, El no se ve su amplificador, ¿qué está presentación, tomando disculpe. como entrada? Ah, caramba. Esto tiene razón. Se ha ido que toda la... Si tiene que... Ahora no quiere presentar toda tu pantalla, pero no quiere ingresar. Ahí está. Otra vez.
Y ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Ya. Tenemos entonces en la salida el voltaje, en la entrada, ya no sé de dónde continuar, cómo continuar. Todo esto es una... Bueno, este amplificador para este caso tiene tensión, tensión, ¿correcto? Entonces debe tener características de tensión también este amplificador. ¿Ya? Ahora, este amplificador de aquí, nosotros podemos representarlo de esta manera. Es una fuente de corriente, esta fuente de tensión tendría que ser por VE, el voltaje de error. Entonces, ese triángulo que está ahí arriba lo pueden representar de esta manera también. ¿Ya? Eso es. Ahora, fíjense el 741 de esta manera. 741, R0, 70 ohms. RI, 2 megas. AB, 200K. Eso es. Ese es el 741. El que tenemos nosotros, el que van a simular. R0 hay que encontrar. RI hay que medir. La ganancia es de 1200. Escucha, o sea, más lo convertimos en algo ideal. El RI sí tienen que calcular qué valor colocar ahí y luego representarlo por estas tres fuentes. ¿Otra vez? No, sí está en línea, ingeniero. Ahí estamos. Es que escuché ahí. Y representarlo por esa fuente con esa resistencia. También se puede hacer eso. Eso lo vamos a hacer en la segunda parte. Representar todos los amplificadores con una resistencia de entrada, con una resistencia de salida y con una fuente. Ese es el amplificador. Cualquier amplificador, no solo el operacional, de características de amplificación de tensión puede representarse mediante estos elementos. Es ideal, ¿no? Es ideal. Acá no entra los parámetros, nada. Esto es una representación ideal de esa fuente. Listo. Ahora se tiene que alimentar esto con una resistencia, ya hemos dicho, RS de la fuente, una entrada BI, y aquí realimentamos el circuito. ¿Bien? Y esto es shunt. Colocamos la carga RL y vamos a tomar aquí la señal
para realizar. Acá vendría el bloque de realidad. En ese bloque de realimentación, utilizarse otros elementos, pueden utilizarse, pero al utilizar transistores, por ejemplo, ya otra vez lo van a hacer ustedes dependiente de la temperatura al circuito. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esa red de realimentación solamente usaremos resistencias, capacitores e inductores. De esa manera, no dependemos mucho de la temperatura, de las características de los elementos, es más constante, ¿ya? En esta red de alimentación. Lo normal es que sea puras resistencias, o sea, lo más ideal, mejor dicho, que sea puras resistencias. Significa que el beta es constante. Si usan puras resistencias, el beta es constante, ¿no es cierto? Si usan capacitores y resistencias e inductores, el beta se convierte en variable con respecto a la frecuencia. Va a variar su resistencia conforme la frecuencia aumenta. ¿Ya? Su impedancia va a variar conforme la frecuencia va variando. ¿Se da cuenta? En cambio, con resistencias no hay ningún problema. Es constante. Te coloca R1, R2, y para cualquier frecuencia eso tiene un valor, para cualquier ese tiene un, etc. Vamos a colocar la red R1, R2. Como dice que hay que tomar aquí la tensión y sacar en serie, acá vamos a colocar una resistencia. No sé cómo, R2, ¿no? La corriente que pase por ahí va a generar una tensión. Esa tensión va a ser esta. Al revés, al revés. La polaridad es al revés. La tensión que generemos aquí tendría que ser más o menos. Más menos. Ese voltaje que llamamos beta, beta, BB beta, ¿no? BB beta, BB voltaje beta, no sé cómo, ya beta, B beta, le llamaremos, ¿no? Es una. Vamos acá a hacer pasar una corriente, va a generar una tensión, esa tensión es esa. Entonces estamos realimentando eso. La gente que va a pasar por aquí tiene que ser una muestra del voltaje de salida, porque lo que queremos es realimentar el voltaje de salida aquí. ¿Bien? Entonces, ¿cómo generamos eso? Colocamos otra resistencia aquí. ¿Está bien? No está mal, está mal. Si esto lo vamos a medir con respecto a tierra, todo, que sea tierra, ¿no es cierto? Es la referencia. Lo realimentamos aquí, punto. Si no cambiaremos, ya le cambiaremos. Para que salga más. Ya. Realimentamos este punto. Aquí. Este sería tierra. Estamos tomando la tensión B0, ¿no es cierto? Acá está la tensión B0. Este es B beta, lo que quieran. ¿Qué cosa es? Acá sería
tierra, ¿no? Ya. ¿A qué sería igual B beta? La tensión en la resistencia R2 es un divisor de tensión, ¿no? Porque entre este punto y tierra tenemos el voltaje de salida, más menos. Entonces, en la resistencia R2 vamos a tener R2 por B0 dividido entre R1 más R2. Eso es lo que vamos a realimentar en beta B. Y como hemos visto, estamos realimentando la tensión de salida B0. ¿Ya? Ahora encontremos la ganancia de la amplificador. La ganancia del amplificador ya realimentado era igual a R1 más R2 sobre R2. No pueden hacerlo si quieren. Miren, acá tienen el B beta, el BI es igual al B más la suma de los dos. Eso va realimentado acá, multiplicado por AB, va a la salida, que resulta que beta por BE, hemos hecho ahí, ¿no? Es mucho mayor que 1, se va, y solo queda 1 sobre beta, y el beta resulta que es R1 más R2 sobre R2. ¿Ya? O lo que es lo mismo, creo que es así, ¿no? 1 más R1 sobre R2. No, eso es. Ahora, lo que quieren ustedes es una ganancia de 10. Creo que está al revés. Hay problemas, creo, acá. Está bien, ¿no? Si quieren una ganancia de 10, beta tiene que ser igual a 0.1. No, pues, hay problemas, ¿no? Este no está mal esto. Está al revés esto. Habría que seguir la secuencia. Tenemos tiempo. A ver, hoy se han desconectado también. No, no, estamos aquí, ingeniero. Tenemos, ya, pero tenemos tiempo. 11:07, 11:30, ¿no? 11:30, ya. A ver, seguiremos la secuencia para ver qué resulta de todo esto. Vamos a ver.
Este sería el lazo, ¿correcto? Entonces tendríamos beta B es esto, es correcto, R2 por B0 sobre R1 más R2. Listo. Ahora, siempre despreciando la caída acá, tenemos que voltaje de error es igual a BI de 0 es igual a B por el BE. ¿No? Si reemplazamos aquí, tendríamos B0 igual a B por BI menos el R2 sobre R1 más R2 por B0 así. Ahora pasamos al otro lado de 0 por 1 más R2 sobre R1 más R2. ¿Correcto? Igual a de tensión en lazo cerrado es igual a B0 sobre BI. Y eso es igual a B sobre... Acá está faltando, ¿no? Este es... Acá faltaría B. Sería a 1 más R2 sobre R1 más R2 sobre R1. El beta B. Beta B. Es lo que la ganancia del amplificador de realimentación. Si nosotros hacemos beta B por AB mucho mayor que 1, entonces la ganancia de nuestro amplificador en lazo cerrado, cuidado, este es otro, AB, ¿cómo hemos llamado este? ABO, ¿no? ABO, cuidado, no es el mismo. La, la ganancia del lazo cerrado sería aproximadamente, se va, y quedaría 1 sobre beta B. A eso es lo que hay que llegar. Es lo que tenemos, lo que debemos conseguir. Para ello tenemos a B 1200, en el ejemplo, ¿no? Y beta B, ¿cuánto necesita colocarle? A ver, veamos. Nos dicen que el ABO debe tener una ganancia de 10. Por lo tanto, el beta B debe ser 0.1. ¿Está bien? 0.1.
Compañero, se llamó al ingeniero y me dijo que ya,